secuencia de RCP la vamos a realizar por 1 minuto. Primero reconocemos si el paciente tiene signos vitales. Debemos comprobar si el paciente tiene pulso, si respira. En caso de que no respire, comenzamos con las reanimaciones cardiopulmonales. Iniciamos con una compresión centrotorácica en la parte inferior del esternón, a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Evaluación de la escena segura y verificar conciencia. La evaluación de la escena: pasar por alto los riesgos y las amenazas constantes que forman parte del escenario que rodea a un lesionado puede tener consecuencias graves, incluso la pérdida de la vida. En la evaluación de la escena se debe de tener en cuenta 3 aspectos o puntos generales: seguridad, mecanismo de lesión y número de pacientes. La seguridad. Tratándose de la seguridad, siempre se debe estar en el entendido de que ésta inicie con la persona que va a proporcionar ayuda, es decir, el auxiliador debe cuidar de su propia seguridad, la de las personas que están alrededor y que se encuentran tratando de auxiliar al lesionado también, y por último, cuidar de la seguridad del lesionado. Como medidas de seguridad adicionales, se recomienda el uso de equipo de protección personal con el fin de no entrar en contacto directo con el paciente, ya que este puede, por la naturaleza de sus lesiones, presentar salida de sangre o algún otro tipo de fluido corporal, y esto puede convertirse en una fuente peligrosa de infección o transmisión de enfermedades. Por lo anterior, resulta útil el empleo de guantes de látex y gogles, los cuales proporcionarán una barrera física entre el auxiliador y el paciente. Mecanismo de lesión. Esto se determina dando respuesta a una simple pregunta, como ¿qué pasó? Es decir, el evento o la razón por la cual tenemos a un lesionado. Tomando en cuenta el mecanismo de lesión, se tendrá una clasificación sencilla de los pacientes que podemos llegar a tener: paciente de trauma o paciente clínico. Trauma es aquella lesión causada al cuerpo por un agente externo en la cual se deben tomar en cuenta cierta información y valores para así establecer la severidad del posible dañado causado. Por ejemplo, la distancia, la velocidad, la masa y el punto de impacto. A contrario sensu, los pacientes clínicos son aquellos que sufren alguna perturbación en su salud causada por un agente interno al cual conocemos con el nombre de enfermedad. Es necesario realizar una adecuada evaluación del mecanismo de lesión, ya que el tratamiento y protocolo de atención que se proporcionará estará acorde al tipo de lesiones o alteraciones de que se traten. Es decir, los pacientes de trauma y clínicos tienen diferentes formas de atención. Número de pacientes. Son el número de pacientes que se encuentran en la escena, el tipo de lesión y estado físico que presentan. Lo anterior para determinar la cantidad y el tipo de ayuda que se necesitan, a fin de proporcionar el auxilio adecuado y suficiente en la zona del siniestro o accidente. Activación del sistema de emergencia. Llamar de manera eficiente al servicio de urgencias necesario para atender de manera adecuada a un paciente. Garantiza en gran manera la supervivencia del mismo. Tenga a la mano los números de emergencia de su comunidad, tanto los números abreviados como los números completos directos de cada institución dedicada a la atención de urgencias: policía, bomberos, ambulancias, hospitales, manejo de sustancias peligrosas, etc. Ubique e identifique los centros de urgencias y atención de emergencia cercanos a su domicilio y lugar de trabajo. Protocolo de llamada para la activación del servicio médico de urgencias. 1. Nombre completo del que llama. 2. Especificar si se trata de una urgencia o un traslado. 3. Actividad que desempeña. 4. Proporcionar de ser posible el número de teléfono del cual se está marcando. 5. Ubicación. 6. Mecanismo de lesión. 7. Número de pacientes. 8. Otros servicios. 9. Datos generales del paciente. Y 10. Siempre sea el último en colgar. Revisión inicial del paciente. ABDI es una mnemotécnica que nos permite recordar los estados de conciencia por los que pasa comúnmente un paciente.
Alerta. El paciente o lesionado es capaz de responder de manera espontánea, puede conversar e intercambiar información. Vertebales. Se obtiene respuesta a estímulos vertebales. Por lo general, el paciente solo puede asentar o negar con la cabeza y las manos. Y en el caso de las personas en estado etílico, obtenemos respuestas confusas y ruidos extraños e incomprensibles. Dolor. Son pacientes que no responden cuando se le habla o se les sacude de forma ligera. Sin embargo, cuando se le aplica un estímulo doloroso se nota en su rostro un gesto de dolor. Inconsciencia. El paciente no responde a ningún estímulo. Predanesma. Nos sirve para establecer y organizar el interrogatorio aplicado al paciente. Presentación. Diga al paciente su nombre y pídale el suyo al mismo tiempo que aplica un ligero apretón a su hombro para comprobar su estado de conciencia. No olvide pedirle su autorización para poder auxiliarlo. Dolencia principal. Esto se encuentra relacionado con el mecanismo de lesión. Se debe preguntar al paciente qué es lo que más le molesta o le causa dolor en este momento. Pídale que describa lo mejor posible dicha molestia. Antecedentes específicos del problema. Trate de recabar la mayor cantidad de información sobre lo que está haciendo el paciente cuando inició la molestia. De ello, se puede inferir o sospechar la existencia de posibles lesiones u otras alteraciones que el paciente puede pasar por alto. Enfermedades. Interrogue al paciente en razón de enfermedades que pudiese padecer como asma, diabetes, crisis convulsivas o hipertensión. Pregunte su edad, ya que varios trastornos y enfermedades se relacionan con ella. Medicamentos. Pregunte al paciente si está tomando alguna medicina, si es recetada o automedicada, la razón por la cual la está tomando, la dosis, a qué hora le tocaba tomarla y no olvide anotar esta información. Alergias. Pregunte si es alérgico a algo como medicamentos, animales, alimentos, elementos ambientales, etc. OVA. Obstrucción de vía aérea. Esta se presenta cuando algún objeto incluye de forma parcial o total los conductos, por los cuales entra y sale el aire que el paciente necesita para sobrevivir. Cuando se presenta una OVA parcial, se debe activar el sistema médico de urgencias e invitar al paciente a que tosa para que él mismo pueda expulsar el objeto. Si la OVA es total, el paciente no podrá emitir sonido alguno, debido a que el aire no pasa en lo absoluto por los conductos respiratorios. Se debe activar el servicio médico de urgencias y de manera inmediata aplicar al paciente la maniobra de Heimlich. ¿Ves? Se trata de una mnemotécnica con la que se verifica si el paciente se encuentra ventilando y se revisa la existencia de los latidos del corazón. Ver. Observar el tórax del paciente para observar si éste sube y baja libremente, es decir, que entre y salga el aire. Escuchar. Colocando la oreja en la zona comprendida entre la boca y la nariz del paciente, para percatarnos de la entrada y salida del aire. Sentir. El calor y la intensidad de la ventilación, y es también en este punto donde también debemos sentir el pulso en el cuello del paciente, en la zona carotidia. ABC es una mnemotécnica que tiene como objetivo principal el priorizar y organizar la atención de todo paciente o lesionado que se llegara a presentar. Es un protocolo estricto que no admite cambios ni alteraciones, es decir, no puedes pasar al siguiente paso hasta que hayas realizado y asegurado el anterior. Abrir vía aérea. Esto se refiere a que lo primero que debe revisarse es el que los conductos por donde pasa el aire desde el exterior hasta los pulmones se encuentren libres, es decir, que no estén bloqueados por algún objeto que impida el libre paso del aire, y de presentarse alguna obstrucción se debe eliminar de inmediato. Buena respiración. Una vez que se ha abierto la vía aérea, se debe verificar que el paciente ventile, es decir, que meta y saque aire a través de los conductos respiratorios de manera autónoma. La maniobra aplicada para verificar este punto es la técnica de Best. Corazón. Se revisa la existencia y calidad del pulso al tiempo que se cohíben las hemorragias externas y se comienza, de ser necesario, con el tratamiento del estado de shock. Bueno, para la revisión del pulso, primero mantenemos el brazo y la palma de la mano hacia arriba, con el dedo índice y corazón
colocamos debajo de la muñeca para así poder sentir su pulso. Bueno, para la revisión del pulso en el área del cuello, colocamos igual el dedo índice y corazón. Esto va a ser debajo de la mandíbula para así poder llegar a tocar el pulso. Para esto utilizamos un reloj para contar los latidos por minuto, y el ritmo cardíaco normal para un adulto es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Para realizar las compresiones, coloca a la persona boca arriba sobre una superficie firme. Arrodíllate junto al cuello y los hombros de la persona. Coloca la palma de una mano en el centro del pecho de la persona, entre los pezones. Coloca la otra mano sobre la anterior. Mantén los codos derechos y posiciona los hombros directamente arriba de las manos. Usa el peso de la parte superior del cuerpo, no solo los brazos, para presionar el pecho con fuerza, al menos 2 pulgadas, aproximadamente 5 centímetros, pero no más de 2.4 pulgadas, aproximadamente 6 centímetros. Presiona con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Si no estás capacitado en reanimación cardiopulmonar, continúa haciendo las compresiones en el pecho hasta que note signos de movimiento o hasta que el personal médico de urgencia tome el control. Si estás capacitado en reanimación cardiopulmonar, abre las vías respiratorias y proporciona respiración de rescate. Para las ventilaciones debemos alternar las compresiones con ventilaciones en una secuencia de 30 a 2, o sea 30 compresiones y 2 ventilaciones.